Bueno, entonces hay que calcular en segunda derivada parcial de w con respecto a x cuadrado, segunda derivada parcial de w con respecto a y cuadrado, segunda derivada parcial de w eh, con respecto a x y segunda derivada parcial de w con respecto a y después con respecto a x, ¿sí? Estas son todas las derivadas parciales de segundo orden, ¿ok? Esta, esta y esta. Y las de primer orden son simplemente estas dos. Hay que calcularlas todas, ¿ok? Entonces, la función con la que han tenido dificultades de pronto es esta, me acaban de decir. Entonces, veamos cómo se calcula esa derivada. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que la derivada A, aquí tenía que escribir A. Es la derivada, esto aquí lo voy a corregir. La derivada del logaritmo en base a eh, la derivada en este caso con respecto a x de una función logarítmica en base a, si es una función interna, entonces su derivada va a ser u' sobre u sobre, en este caso, eh, 1 sobre el logaritmo natural de a. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Eso es una derivada que vamos a usar. ¿Cuál otra? Listo, la artangente que es esta. ¿Ok? La artangente derivada con respecto a x de artangente de u es u' sobre 1 más u cuadrado, ¿ok? Acá escribamos como uno solo, vamos a escribirlo simplemente como u' es sobre u por logaritmo natural de la base, que es A. Es lo mismo. Listo, entonces eso es la sugerencia, ¿ok? ¿Cuál es la otra sugerencia que nos dan acá? Ojo, esto es lo que se pide, derivadas de primer y segundo orden, ¿ok? Y dice use logaritmo natural, ¿ok? Entonces, ustedes recuerdan cuando les dábamos funciones en cálculo uno, como por ejemplo derive y igual a la x, y me imagino hicieron derivadas de esas, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? No. A ver, ¿cuál? Entonces, ¿qué importa? Ya van a saberlo. Entonces, ¿cómo derivamos funciones como esas? Entonces, fíjate que tú quieres derivar con respecto a x, pero la variable x está en la base como en el exponente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Tomar en este caso y bajar el exponente usando logaritmo natural de ambos lados. Entonces, tomamos del lado izquierdo logaritmo natural y del lado derecho también tomamos logaritmo natural de quién? De x a la x. ¿Qué fue lo que cambió? Simplemente que aquí a esta le tomé el logaritmo natural y quedó esto. Y a esta también le tomé el logaritmo natural y quedó esto. ¿Sí? Eso fue lo único que cambió. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, o también no lo puede reescribir en forma de logaritmo, que sería bajando el exponente a multiplicar el logaritmo. Reescribiéndolo en Estaría, forma de logaritmo. ¿Cómo así? sí, Eso es lo que vamos a ah, hacer. Eso es lo ah, que pues vamos a hacer. aplicando la propiedad que pues, es bajar el ¿Cuál? exponente del logaritmo. O sea, la x bajaría a multiplicar el logaritmo. La x vas a multiplicar el... pero eso es lo que vamos a hacer. Pero hay que tomar Ah, obviamente el logaritmo natural de ambos lados para hacer eso. Eso es lo que ah, dice su compañero. eh, Ahí está hablando Juan José, ¿cierto? Es que a veces los nombres los olvido. Juan José. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pero antes de obtener eso que dice Juan José, obviamente hay que tomar logaritmo natural de ambos lados, ¿ok? Estamos, para los que acá apenas se van entrando a la conversación, haciendo un ejercicio de repaso de cálculo, porque me han dicho algunos que no hicieron ejercicios como estos. Entonces estoy haciendo ejercicios de estos, ya que no hicieron ejercicios de estos en el curso de cálculo, para que entonces recuerden, ¿ok? Entonces normalmente uno coloca ejercicios como derive de x a la x, o una vez se coloca derive de x a la x, a la seno de x, y por acá uno coloca raíz de x, y se ponía más interesante, porque hay que aplicar logaritmo natural varias veces, pero como me han dicho que no hicieron ejercicios parecidos, entonces vamos a hacer uno de estos. Este x que está aquí, por las propiedades del logaritmo, vas a multiplicar, ¿cierto? Y sería sí, x por logaritmo natural de x, ¿sí? Ahí estamos claros. sí. Ahora vamos a derivar implícitamente, ¿ok? ¿Cómo derivamos implícitamente? Como voy a derivar con respecto a x y esta variable y no es la variable con respecto a la cual voy a derivar, que es x, entonces es una derivación implícita. ¿Y cómo quedaría? La derivada del logaritmo natural de y, que es 1 sobre y, por la interna, que es y', ¿sí?
Y de este lado quedaría la derivada del producto, sería la derivada del primero, la derivada de x sería ¿cuánto? 1 1. por el segundo, más la derivada del segundo por el primero es x, entonces, y la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, ¿sí? Entonces aquí que quedaría, y' sobre y es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de x, más ¿quién? Más 1. Y ahora, ¿qué hago aquí? Si quiero calcular a y', como y' está aquí en el numerador, lo que tengo que despejar es a quién, Despejo. a y. Entonces, ¿quién va a ser y'? Y' va a ser igual a y, que multiplica a quién, a 1 más logaritmo natural de x, ¿sí? Pero en este caso, ¿quién es y? El del ejercicio. El y es el del ejercicio. X a la x por 1 más quién, más logaritmo natural de x. Y listo, esa es una Entonces, derivada sencilla de cálculo 1. ahí ya solo queda el ejercicio. Es un ejercicio de cálculo 1, ¿sí? Y le Pero, puso cálculo. pero estamos en cálculo 2, ¿no? Estos son muy sencillos. Cálculo 2. Estamos en cálculo, volvamos a la realidad, volvamos acá. Entonces estamos viajando en el futuro. Ahora Seno hiperbólico. W es seno hiperbólico de logaritmo en base a, ¿de quién? De x a la 2 por y a la 3 por z a la 4, todo eso elevado a la artagente de x a la 2. Estas derivadas de funciones trigonométricas inversas deberían saberlas ustedes. Y si no las saben, por favor, estudiarlas. ¿Ok? De todos modos, yo se las coloco aquí como sugerencia. Miren, esta es la derivada de esta y esta es la otra derivada. Entonces, ahí las tienen como sugerencia de todos modos. Pero en cualquier caso, es bueno que las recuerden. ¿Ok? Listo. Quiero calcular la derivada parcial de W con respecto a X. Le voy a ayudar con esto, ustedes hacen el resto. Quiero calcular la derivada parcial de W con respecto a X. ¿Cuál es esa derivada? Solo, Entonces, solo la como constante recomendación es a usar logaritmo X. natural, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué vamos a usar logaritmo natural? Porque primero que todo, si derivo con respecto a X, ¿ok? La X está como base y la X también está como ¿qué? Como exponente. ¿Ves? La variable con respecto a la que derivo está como base y como exponente, como el ejercicio que hicimos de cálculo 1, ¿sí? Entonces, como está como base y como exponente, hay que usar logaritmo natural, ¿sí? Si yo no tuviera esto, sino que tuviera, por ejemplo, un ejemplo, le doy como, digamos, tengo como z a la x y lo voy a derivar con respecto a x, por ejemplo. Entonces la x ahí solo está en donde, en el exponente. El z sería constante. Entonces como el z es constante, ahí se aplico la derivada de a a la x, que es en este caso a a la x por quién, por el logaritmo natural de a, y esa sería trivial. Pero como la base no es constante, la base también es variable, porque con respecto a esa variable estamos derivando. Entonces, como está en la base y en el exponente, hay que derivar con respecto a esa variable, ¿sí? ¿Y cómo quedaría? Bueno, hay que tomar instrucciones. Recuerden, voy a tomar de ambos lados logaritmo natural. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir lo mismo, que es W, seno hiperbólico de el logaritmo en base a de x a la 2 y a la 3 z a la 4, ¿sí? Y acá elevado a la artagente, ¿sí? La artagente de x a la 2 y a la 3 z a la 4, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar de ambos lados logaritmo natural, como les había sugerido. Logaritmo natural aquí y logaritmo natural acá. ¿Qué cambió? Simplemente el logaritmo natural de ambos lados. ¿Me siguen? Ahora trabajamos como el ejercicio de cálculo 1. Entonces, en este caso, ¿qué quedaría? Pero Logaritmo pues, yo tengo natural de que buscar la W. propiedad, ¿no, profe? Eso es la propiedad. ¿Cuál es el exponente ahora? El exponente es este. Ajá, y esto ahí sería una multiplicación del logaritmo. Eso es. Entonces sería artangente de quién? De x a la 2, y a la 2, perdón, x a la 2, y a la 3, z a la 4. Y por acá, Profe, una pregunta. ¿sí? Eh, Logaritmo natural. usted solucionando esas derivadas puede sacar como constante a y z. ¿Sacarlo de a dónde? Depende. De, No lo puedes sacar del mm, ángulo
porque es una función trigonométrica. Acá, de aquí tampoco lo puedes Ah, vale. sacar, porque está dentro de un logaritmo. Esa Y era mi mucho, pregunta. sí, no puedes sacar nada ahí. Entonces Listo. sería el logaritmo en base a lo que puedes multiplicar por la derivada interna, que hay que hacerlo sí o sí. Pero sacar cosas de ahí, nada. Entonces z a la 4. ¿Ok? Ahí. ¿Estamos? Sí, aquí a la 2, profe. Y aquí a la 2. Eso es. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos simplemente ¿qué? El exponente. Y aquí que aplicamos, como tenemos aquí un producto, la regla de qué? Del producto. ¿Y cómo sería la regla del producto? Entonces, si diríamos Pero que está con respecto a x, acá ¿qué quedaría? Wx sobre quién? Sobre w. ¿Ok? Porque aplicamos derivación aquí implícita, porque es la interna que es w, tiene derivada w con respecto a x. Y la de logaritmo es 1 sobre w. ¿Ok? Así como hicimos el ejercicio de cálculo 1. ¿Ok? Profe, Y acá, está grabando? sí, y Ah, acá, listo. eso es. Cualquier cosa me recuerdan, ¿oyeron? Ahí me recordaron al inicio. Entonces, acá sería la derivada de esto que está aquí sería mi u, ¿sí? Esto que está aquí sería mi u. Entonces, ¿qué sería? La derivada sería u, perdón, 1 sobre quién. Bueno, voy a colocar acá enseguida derivada, porque esta es la fórmula. ¿Recuerdan? Esta derivada arriba, el u' sobre 1 más u cuadrado. Entonces, arriba, bueno, vamos a hacerlo mejor así, para no enredarlos tampoco. 1 sobre 1 más el u cuadrado. ¿Quién es el u? ¿El u quién es? X a la 2, y a la 3, z a la qué? A la 4, todo eso a la 2. ¿Sí? Esa es la derivada para harta gente, ¿sí? Pero hay que multiplicarlo por la derivada interna. ¿La derivada interna de quién? De x a la 2, y a la 3 y z a la 4. Esa derivada interna es con respecto a quién? A x, ¿sí? Ahí tenemos la derivada del primero por el segundo. ¿El segundo quién es? Todo esto, ¿sí? El segundo es, en este caso, eh, vamos a hacer algo para no escribir siempre esto. Vamos a escribirlo mejor, ¿qué importa? Vamos a escribir, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, vamos a escribirlo, ¿qué importa? Entonces sería la derivada del primero por el segundo ¿quién es? Logaritmo natural de quién? De seno hiperbólico de quién? Del logaritmo en base a de x a la 2, y a la 3, z a la 4. ¿Ok? Aquí cerramos. ¿Qué más? Profe, en la derivada del primero puso la de arco tangente de Eso U es, y A y... ¿Sí? eso es, esa es, eso es. Bien, La que está aquí, esta, la que le estoy dando. esa de ¿Ok? ahí, bien, profe. Entonces acá sería, cierro aquí, cierro para el seno y cierro para el logaritmo. ¿Sí? Ok, Profe, que me le pregunto, ¿y la interna no sería 2x y a la eso 3 z es. a la 4? Eso es muy bien, la que está diciendo Luis Felipe. Entonces, hay que derivar esto Pero ahora. en la primera. Sí, Ah, ok, ok. hay que derivarla. Y no es que estoy dejándolo expresado para que ustedes vean, cuando estén estudiando con el vídeo, vean dónde sale todo. No vean que salen cosas por arte de magia ahí y no quedan de dónde sale todo. Entonces, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, el primero ahora no lo derivo, es decir, no derivo a tangente de quién, de x a la 2 y a la 3 z a la 4 ese no lo derivo. Pero sí derivo el segundo, que es quién, este. ¿Y cómo derivo ese? Sería, la del logaritmo sería 1 sobre la función interna. ¿Cuál es la función interna? Seno hiperbólico de quién? Del logaritmo en base a de quién? De x a la 2 por y a la 3 z a la 4. ¿Sí? Esa es la del logaritmo. Ahora, ¿cuál falta? La derivada interna. La derivada interna, la del seno. La del seno, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno hiperbólico. Entonces acá sería la derivada, o sería 1 sobre este por la derivada interna con respecto a x, sería coseno hiperbólico de quién, del logaritmo en base a quién. De X Un poquito al antes, cuadrado. hacerle un zoom out aquí y ahí estamos. Entonces logaritmo en base a de quién, de x a la 2. Aquí estoy derivando enseguida porque hay varias funciones internas, ¿sí? Z a la 4. Por la derivada interna, aquí hay otra interna. ¿Cuál es la otra interna? Logaritmo en base a de quién, de esto. ¿Y cómo se deriva eso? Ya les dije, acá está la fórmula.
la derivada sobre el logaritmo. Entonces sería 1 sobre la u, que es todo esto, x a la 2, y a la 3, z a la 4, por el logaritmo natural de la base, pero la base es a, entonces logaritmo natural de la base que es a. Por la derivada interna, ahora sí, de lo que está dentro. Ya llegamos con la última función interna. La última función interna es x a la 2 por y a la 3 por z a la 4. ¿Sí? Eso es. Esto derivado con respecto a quién? A x. Ahora, ¿qué hay que hacer? La derivada con respecto a x que decían ustedes. Entonces, esta derivada con respecto a x, ¿cuánto da? Como esto es constante, entonces sería simplemente 2x por quién? Por y a la 3 por z a la 4. ¿Sí? Acá, lo mismo. Como y y z son constantes, entonces derivo solo x, será 2x por y a la 3 z a la 4. ¿Ok? Entonces, z a la 4. Entonces, eso es, chicos. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Lo que tienes que hacer es coger y colocar esta derivada aquí, o sea, realiza las multiplicaciones. La derivada que te dio, la colocas aquí en el numerador, ¿ok? Esto que está aquí, lo colocas acá en el numerador multiplicando con el 1, ¿ok? Y multiplicando con el coseno también, multiplicando con este 1 y con esta derivada, ¿ok? ¿Cuáles son los denominadores que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar a este con este y el resto todo queda arriba, ¿ok? Porque este quedaría multiplicado con este, después con este quedaría con el 1 y este con la derivada interna que es esta de acá, ¿sí? Cuando tengas todo eso listo, lo escribes como una suma. ¿Y cuál es el procedimiento final? A ver, vamos a ver dónde moví esto. Está eso ahí. Listo. Entonces, ¿cuál será el procedimiento final? El procedimiento final va a ser el siguiente. A ver si. Ok. ¿Cuál es el procedimiento final cuando haces eso? Hay que despejar el W, porque tú necesitas W con respecto a X, ¿ok? Despejar el W. Entonces, ¿quién va a ser W? Entonces, al final, todo lo que tú calcules de este lado, esa suma, al final, cuando tú despejes, supongamos que aquí realizaste todas las operaciones, ¿sí? Y te quedó una función que vamos a llamar alfa de x, y y z, ¿ok? Una función eh, que resulta de haber realizado las operaciones que he mencionado, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la derivada? Va a ser el w que pasa a multiplicar ¿con quién? Con alfa de x, y z, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Colocar la función alfa, que resulta de hacer toda esta suma, ¿ok? Y luego reemplazar el w. ¿Quién es el w? El w es la función original. ¿Cuál es la función original? Hay que colocar la función que tenemos acá arriba, que es seno hiperbólico de ta. Todo esto lo copias, esto que está aquí, lo vas a copiar y lo vas a pegar aquí, ¿ok? Y esta suma que calculas aquí, toda esta suma, toda esta suma la vas también a copiar y a pegar aquí. Y esa es la derivada parcial con respecto a x. Después hace lo mismo con respecto a y. Y después las mixtas también, la segunda derivada y todo esto. Este se lo voy a compartir, chicos, aquí para que lo tengan. Lo voy compartiendo para que por lo menos lo escriban. Listo. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Se lo voy a compartir por aquí, ustedes, cálculo 2. Bueno, ¿qué pasó con ustedes? Le faltó la L, profe. Escribió cálculo sin L. Ahí están ustedes, gracias. Listo. Eso lo voy a poner por aquí. Pero no, ese tampoco es. Este lo debe tener por acá. ¿Y dónde está? ¿Cómo vas acá? Aquí. Ahí lo vi. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a cerrar esto por acá para tener solo lo que estoy hablando. Ok. Ahí estamos. Entonces se lo voy a subir.
Ejercicio 1. ¿Qué otra duda hay por ahí? ¿Qué otra duda? Profe, eh, quería ver del ejercicio 4 Ujú. el punto B, que es de diferencia total. Diferencia Abajo, total. abajo. Sí, Este. Ah, ya. sí, Ahí señor. es un ejemplo de aplicación de electrónica, ¿ok? Donde quieres mirar si la función de resistencia total es diferenciable, ¿ok? Entonces, en electrónica se dice que la resistencia total se puede escribir en términos de las otras dos resistencias, ¿ok? Ustedes que son de electrónica, imagino que saben mucho más del tema que yo. Pero la idea aquí, en este caso, es considerar a R con una función que depende de R1 y R2, ¿ok? Entonces, considerar a R de esta forma y mirar si la función R es diferenciable, ¿ok? Si es diferenciable, se debe reescribir de esta forma y además de eso, tú tienes que escribir el residuo sobre la norma y tomarle el límite y mirar que eso da 0, ¿ok? Entonces, ¿la función cuál es? Entonces, la función que tenemos es 1 sobre R igual a ¿quién? 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ok? Entonces lo que vamos a considerar es esta función como una función que está en términos de las dos variables R1 y R2. ¿Ok? Esta función la puedo reescribir. ¿Ok? ¿Cómo la puedo reescribir? Bueno, esto es 1 sobre R, 1 sobre R igual, acá tengo una suma de fracciones, donde arriba me quedaría R1 más quién, más R2, y abajo me quedaría quién, R1 por quién, por R2. ¿Sí? Y si sigo esto, ¿qué me quedaría? Y realizo una inversión, ¿cómo me quedaría? Quedaría que R, vamos a colocar esto acá, si hago la inversión que está ahí pendiente, entonces me quedaría que R es igual a ¿quién? A R1 por R2 o elevando a la menos 1 a ambos lados, que es lo mismo, ¿cierto? R igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Eso es. ¿Estamos? Entonces, esto es como si fuera una función, como si fuera, no sé, la función W igual a X por Y sobre X más Y. ¿Ves? Es lo mismo, lo que cambian son las palabras. ¿Sí? Es lo mismo. Pasa que ya X ahora es el R1 y el Y R2. No se deben confundir por una letra. ¿Sí? Entonces, ahora qué vamos a ver, vamos a ver si esa función es diferenciable, ¿ok? Entonces, esa función R depende de R1 y R2, ¿no? Entonces, si depende de R1 y R2, vamos a estudiar la diferenciabilidad de esta función, ¿ok? Entonces, es diferenciable si se cumple lo que le escribí ahí, ¿ok? Entonces, les doy esta sugerencia, miren. Tienen que tomar R evaluada en quién? En R1, R2, ¿ok? Más H1, H2. Recuerden que estos H siempre van ahí porque son los que te dan la diferencial total, el incremento total. ¿Igual a quién? Ahora, R evaluada en quién? En el punto que es quién? R1, R2, más, aquí va un valor, que es la derivada parcial de quién? De R con respecto a quién? Puede ser con respecto a R1 por el H1, más R en derivada parcial con respecto a R2 por H2, más un residuo que depende de quién, de H1 y H2, que es el residuo el que tenemos que calcular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos quedaría esta expresión aquí? Bueno, la derivada parcial con respecto a R1, ¿cuánto me quedaría de esta función? Aquí tiene que reemplazar esa derivada parcial. ¿Cómo me quedaría? La derivada parcial de R con respecto a R1, ¿cuánto me daría? De la función R, esta. ¿Cuál es su parcial con respecto a R1? Tenemos un ¿qué? Un cociente, porque R1 está arriba y abajo. ¿Cómo derivamos un cociente? El de abajo por la derivada del de arriba. Es decir, R1 más quién, más R2 por la derivada del de arriba. La derivada con respecto a R1 te daría R2. ¿Ok? R2 Menos el de menos. arriba, que es R1 por R2 por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo te da ¿cuánto? 1. 1 sobre el de abajo elevado al cuadrado. Es decir, R1 más R2 elevado a la ¿qué? A la 2. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ahí tocaría resolver un cuadrado perfecto, creo que se llama. Resolver ese Abajo exponente. lo dejas así Sí, nomás. luego así. Entonces, ¿cómo quedaría? Sí, así. Entonces sería R1, R2, por acá que quedaría, más R2 al cuadrado, ¿qué más?
menos R1, R2. ¿Qué pasa con esas R1, R2? Se cancelan. ¿Y debajo quién queda? R1 más R2 elevado a la ¿qué? A la 2. Es decir, al final, ¿qué es esto? Esto es R2 al cuadrado sobre R1 más R2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería la parcial con respecto a R2? Bueno, sería muy similar. Con respecto a R2 de R sería otra vez el de abajo por la derivada del de arriba. Entonces R1 más R2 por la derivada del de arriba con respecto a quién. Ahora con respecto a R2, entonces sería R1 aquí, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entonces sería R1, R2 de nuevo, pero por el 1, que es la derivada del de abajo, y el de abajo, que es R1 más R2, quedaría elevado al cuadrado. Entonces acá cuando haces distributiva, ¿quiénes te quedan? Si haces distributiva, y haces distributiva, vemos acá con el botón de las flechitas. Entonces, acá ¿cómo quedaría? Si hago distributiva, ¿qué haría? R1 por R1 sería R1 ¿qué? R1 al cuadrado, ¿sí? Y este R1 por R2 se cancela. ¿Y quedaría qué? Este R1, ojo, quedaría R1 más R2, todo esto elevado al cuadrado, ¿ok? Acá todo al cuadrado, ¿no? Listo, ya tengo las derivadas parciales, ¿no? Ya tengo las derivadas parciales. Entonces, ¿qué hago con esas derivadas parciales? Las coloco aquí y acá, ¿sí? Las multiplico por quién? Por H1 y H2. Entonces, y acá evalúo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto acá? Entonces, me quedaría, por un lado, me quedaría, a ver, por un lado me quedaría R, en este caso, evaluar en quién? R1 más H1 sería R1 más H1, ¿sí? Coma R2 más H2, entonces sería R2 más H2, ¿ok? Igual a quién? En este caso, R la evaluada en R1, R2, ¿sí? Y todo eso más quién? Las derivadas parciales. Entonces, ¿cuáles son las derivadas parciales? Las derivadas parciales son en este caso R2 de R1 y cuadrado R2, ¿cierto? sobre Entonces sería R2 al cuadrado sobre quién? R1 H, más H1. R2 elevado a quién? Al cuadrado por quién? Por H1 más R1 al cuadrado sobre quién? R1 más quién? R2 elevado al cuadrado por H2 más la función residual. La función residual que depende de H1 y H2. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es esta función residual? Esta. ¿Cómo sé cuál es esa función? ¿Qué tengo que hacer? Hombre, simplemente un despeje. Despejo esta. ¿Cómo hago? Esto que está sumando y aquí que está sumando pasa el otro a restar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esto? A ver. Quedamos ahí, ¿no? A R que depende de H1 y H2 igual. Ok, eso es. Out de nuevo. Y listo. Entonces estamos aquí. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver. Ya, aquí sí queda bien acomodado. Listo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería R de H1, H2? ¿Quién sería R de H1, H2? Hay que despejar. Ojo, esta evaluación, ¿cuánto me da? ¿Quién es mi función R? Función R, vela allá arriba. ¿Sí la ven? Entonces, esa función que hay que reemplazar, donde está R1, va quién? R1 más H1. ¿Ok? Donde está R2, va quién? R2 más quién? Más H2. Debajo, ¿qué quedaría? R1 más R2. Entonces, hay que sumar a quién? Tengo que sumar a R1 más H1. Hay que sumarlo con R2 más H2. ¿Ok? Esta es la función que está del lado izquierdo, ¿ok? Pero todo esto tiene que pasar a restar, esto y esto, ¿ok? Entonces si pasa a restar sería menos
R evaluada en R1, R2, que sería simplemente R1 por R2 sobre R1 más R2. Luego, ¿qué quedaría? Acá quedaría más, perdón, menos, que esto pasa a restar R2 al cuadrado sobre R1 más R2 al cuadrado, ¿ok? Por H1, ¿qué más quedaría? ¿Qué más quedaría? Quedaría menos R1 al cuadrado, que es este otro término de acá, ¿ok? Vamos por aquí, vamos por este, estamos despejando este. Sería R1 al cuadrado, ¿sobre quién? R1 más R2, todo eso elevado a la 2. Y listo, ese sería, ya hice todo el despeje, ¿ok? ¿Por qué hice todo el despeje? Dejé este lado el R1 más H1, R2 más H2, ese lo evalué y me dio esto. Este que estaba aquí positivo pasa al otro lado negativo. Este que está Le positivo faltó, pasa negativo. le, Y este le positivo faltó el pasa H2, negativo. profe. El H2, eso es, muy bien. Muchas gracias. Eso es. Falta el H2. Listo, ahora ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? Tomar el límite de eso. Ok, aquí tienes El que hacer límite. ciertas operaciones. ¿Qué tienes que hacer? Aquí tienes que distribuir este con este, luego este con este y este con este. Y aquí simplemente deja la suma enunciada. Luego que haces esto, entonces hace la suma de fracciones. ¿Ok? En este caso una resta. Restas este por este, haces toda esa operación. ¿Ok? Y al final tienes que también realizar las operaciones que tengas por acá indicadas. Por ejemplo, acá si tú quieres tomar límite de esto cuando H1 y H2 tienden a 0, ¿okay? Si quieres tomar este límite, o que al final lo que hay que hacer es tomar un límite. ¿Cuando quién? Cuando H1, H2 tienden a qué? A 0, 0. Si toma ese límite, ¿qué pasaría? Como esto es constante, ojo, esto es constante, esto no está tendiendo a cero, solo los que tienen a cero son H1 y H2, entonces esto tendería a qué? A cero. Como esto es constante, H1 y H2 tiende a cero, esto tiende a qué? A cero. ¿Ok? Luego, como H1 y H2 son los que tienden a cero, entonces acá también te quedaría, no, es que si los sigo realizando, bueno, quedaría muy sencillo. Ya terminó ustedes ahí, porque al final tienen que tomar un límite, ¿no? Pero cuando tomas el límite te das de cuenta que es diferencial, pero es muy sencillo. Demasiado sencillo como para terminarlo porque era ejercicio de ustedes. Entonces, ahí simplemente tomen el límite, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? A toda esta expresión tomar el límite y mirar si en realidad eso te da cero. Y si te da cero, entonces, ¿qué concluyes? Hombre, que la función con la que se mide la resistencia total, entonces la función R, es diferenciable, ¿ok? Pero, ojo, ahí me faltó algo. ¿Qué me faltó? Porque estoy tomando solamente el límite de R de H1 a H2. ¿Qué tienen que hacer? Continuidad. Otra cosa, ¿qué hay que hacer? La continuidad. Lo de los límites, exacto, Evaluarlo. lo que se hacía en continuidad, eso es, faltó la norma. Se hace un procedimiento parecido al que se hizo en continuidad porque acá tiene que ir la norma. Y la norma que es la raíz cuadrada de H1 a la 2 más H2 a la 2. ¿Sí? Entonces, lo que te queda aquí, ¿ok? Vas a colocarlo, o sea, toda esta expresión R que está aquí, esta, vas a tomarla, copiarla y a pegarla aquí. Y al final tomas el límite y tienes que mirar que eso tiende a cero en realidad. Si eso tiende a cero, entonces ahí sí la función es diferencial. Pero faltó debajo la expresión esta que les mencioné. ¿Okay? Sin embargo, la idea es muy similar. Lo que faltó fue la norma. Y si tienes en este caso la norma en el denominador, tú puedes calcular ese límite utilizando ¿qué? Bueno, puedes usar una familia de rectas que pase por el origen y además de eso la parábola. ¿Ok? O puedes, en vez de eso, puedes usar también, a algunos les gusta coordenadas polares, entonces tomas, bueno, pero aquí hay que cambiar las variables, ¿no? Como todo queda en términos, en este caso, de H1 y H2, entonces H1 igual a ¿qué? M por H2, ¿sí? Y H1 igual a ¿quién? H2 cuadrado, ¿sí? Porque ahora las variables no son X y Y, sino H1 y H2, ¿sí? Entonces, si tomas ese límite, tienes que tomar esto, o puedes hacer lo siguiente, en vez de eso, puedes tomar, por ejemplo, H1 igual a ¿qué? A R
coseno del ángulo, ¿ok? Y H2 igual a ¿quién? H2, ¿qué pasa? H2 igual a R por seno del ángulo, ¿sí? Y lo reemplazas y al final tomas solo límite cuando R tiende a cero. Ojo, no me pongas a tender a cero el teta como en algunos ejercicios. Solo es el R. ¿Por qué? Porque el teta es constante. El teta lo vamos a ir variando al final si queda como función de teta y mirar si para ciertos valores de teta obtengo siempre el mismo valor para el límite, ¿ok? Entonces, si queda en función de teta, entonces el límite no existe, pero en este caso, si el límite te da un número real o te da cero, que es lo que nosotros queremos, entonces simplemente existe. Pero en este caso, decir, ojo, que H1, H2 tiende a cero, a lo que hoy es que decir que H1, H2 tiende a cero, cero, es lo mismo que decir que R tiende a cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque si R tiende a cero, ¿qué pasa? Esto tiende a cero por coseno del ángulo y el coseno del ángulo, recuerden que siempre está, recuerda por la ley del emparedado y todo esto está entre menos 1 y 1. Entonces, si tú multiplicas ambos lados por R, entonces sería el coseno del ángulo está entre menos R y R y se está entre menos R y R. Entonces, cuando tú tomas el límite, cuando R tiende en este caso a 0 del coseno, va a ser el mismo límite de este y el límite de este, pero el límite de ambos obviamente es 0. Entonces, es decir, que en este caso H1, H2 tiende a 0, 0 es lo mismo decir que R tiende a 0, porque si R tiende a 0, obviamente esto se va a satisfacer, ¿ok? Profe, una pregunta sobre el teorema del encaje. ¿Siempre ¿Sí? tiene que quedar así? Menos R menor que coseno igual y En los que menor le, que... sí, en los que le he ¿Siempre tiene que quedar colocado, esa estructura? en los que le he colocado sí, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, Digamos, puedes tener acá, no sé, otra función, no sé, R cuadrado y acá R al cubo, algo así, que está acotado por esas dos. Lo que pasa es que da la casualidad que los que le he colocado, como tienen que ver con coordenadas polares, entonces, como tienen que ver con coordenadas polares, siempre en este caso quedan entre menos 1 y 1 la función trigonométrica, entonces por eso queda así. Entonces, más que todo por eso, ¿sí? pero ejercicios así en ese caso no van a aparecer, ¿o sí? ¿Cómo? Ejercicios así en ese caso, que tengo que aplicar esas derivadas, esa En estos, teorema del encaje. normalmente no, porque siempre, como usas coordenadas polares, siempre van a quedar en términos de cosenos y senos, ¿sí? Y como coseno y seno está entre menos 1 y 1, entonces siempre te va a quedar algo así, ¿ok? Lo que va a cambiar es que, bueno, aquí está multiplicando por R, pero si no multiplicas por R, sino por otra función, por ejemplo, si multiplicas por ambos lados, por ejemplo, no sé, R a la 3, algo así, ya cambiaría, ¿sí? Cambiaría la estructura, pero sigue tendiendo a cero cada uno de ellos, porque R a la 3 y R a la 3 sean negativo o positivo, tienden a cero. Y si estos dos tienden a cero, entonces el del medio también tiende a cero. Si este y este tienden a cero, entonces el del medio tiende a cero. El coseno del ángulo tiende a cero. ¿Ok? Eso es. Aquí es R, ¿ok? Entonces eso, chicos. Entonces, ahí se los envío. Está bastante adelantado. Lo que queda es hacer un límite, ¿ok? Y es muy sencillo. ¿Qué más? Profe, el último, el 5B. Aquí está. Subiendo para que me escriben. Entonces lo tienen ahí. Me decías el 5B. Señor, el último. Ese. Implícita. Pero si hago ese ya le estaría haciendo todo. Voy a hacer simplemente la derivada implícita con respecto a X. ¿Ya? Porque el resto deberían ustedes saber hacerlo. Entonces, esta es mi función, ¿no? Entonces, Profe, no es todo porque quedan como 8 ejercicios todavía. ¿cómo? No es todo porque quedan como 8 ejercicios. 8 ejercicios. ¿Cuáles 8 ejercicios? Claro, son Sí, 5 profe, y si son 10, profe. son 10. Pero ¿cómo así? No la entendí. Pero, ¿qué me quieran entender? Que haga ese. Ay, estos muchachos, muy chistoso hoy. Listo, vamos a ver entonces. Hay que usar el teorema de la función implícita. Entonces, ay, no.
Muchos. Profe, antes de ese tiempo es muy poquito para hacer de esos ejercicios. Ya no dicen, Sí, profe. profe, podría hacerme el favor, no, haga ese. ¿Ah? Mejor dicho, pues, ya aquí están dando órdenes, haga ese. Listo, chicos, era jugando. Entonces, miren, Vamos eh, volando, profe. listo, chicos, entonces, miren, ¿qué tienen que usar ahí? Acá tienen que usar teorema de la función implícita, mírenlo aquí, ¿sí? Eso es lo que hay que usar, simplemente eso. Entonces, quiero calcular la derivada parcial de z con respecto a x, o parcial de z con respecto a x, ¿ok? Y parcial de z con respecto a y. ¿Por qué necesitas esas dos derivadas parciales? Porque en tu ejercicio las necesitas aquí, míralas. Parcial con respecto a x y parcial con respecto a y. Te voy a ayudar con cuál, con esta. El resto lo haces tú porque eso sale en un par de líneas. Entonces, ¿qué es la parcial de z con respecto a x? Con respecto a x, ¿qué es? Recuerden, abajo siempre lo común de esta derivada implícita es que debajo siempre va la derivada parcial de la función, ¿ok? Con respecto, en este caso, con respecto a z, que es la variable que estoy derivando, respecto a z, evaluada en Y x, arriba y, con z, respecto a X. eso es, ¿eh? Ustedes saben, se las tiran que no saben, parcial con respecto a x, y acá en x, y, z, ¿sí? Listo, ¿y cuál es la función? Mi función es aquella tal que f de x, y, z es igual a 0. ¿Cuál sería mi función en este caso? Entonces, tengo la ecuación, mírenla aquí. Esta es mi ecuación. Despejar. Eso es, despeje, ¿vean? Ustedes ya saben cómo es. Entonces sería x a la 2. Es más, voy a dejarlo hasta aquí, ustedes lo terminan. No, 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 profe. Menos, No, en profe, no este tengo caso, nada. sí, en este caso, barphi Lo transcribió, profe. de ax más by Profe, ¿qué más. significa cuál es el nombre de ese signo? Eso no, ese Sí. es un símbolo de estos griegos, se llama Barfi, entonces ¿Barfi? escribe así, sí, bueno, por ejemplo en látex uno lo escribe así, como Barfi, ¿sí? Porque fin es como el otro que es un poquito como más grande, a ver, que es, no, la otra es sí, entonces el fi es este, ¿sí? Y Barfi es este. Entonces son letras griegas, pero simplemente letras que se usan para darle nombre a ciertas funciones. Entonces yo le digo barfi porque en este caso en látex, ¿Cómo es que para se tú llama escribirla, un tenedor? ah, ¿Cómo se llama ese? ¿cómo así? ¿Cuál? ¿Cómo se llama Ese se llama sí, ese? sí, Sí. sí. Y la que aparece, la Y Barsi. Esta que está así, esta es barfi, sí. Ah, bueno. Y si tú Un colocas poco así, rebuscado. en late es fi. Lo que pasa es que en látex uno escribe así y sale el símbolo, entonces yo le llamo así como aparece en látex, pero puede que los griegos, no sé, de pronto le llamen de otra forma, pero yo le llamo barfi y esta fi. ¿Ok? Listo, entonces tenemos acá la ecuación, esto igual a qué? A cero, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesito por acá el ¿qué? Bar Simpson. Y aquí, Bar Simpson. Bueno, el Bar Simpson. Entonces, por acá, ¿qué quedaría? Están muy recocheros hoy, ¿eh? Imagino en el colegio los profesores que les odiaban la clase. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría acá? Entonces, vamos a tomar para esta ecuación, ¿ok? Que es esta de aquí, identificamos que esta obviamente es mi función f, ¿sí? Y voy a tomar para ese f, voy a tomar parcial con respecto a quién? A x. ¿Cuál es la parcial con respecto a x? Bueno, sencillo, mira lo sencillo que te estoy dando el ejercicio. Este es constante. Entonces, ¿cuánto daría? 2x. Esta es una función y esta sería mi función interna. Entonces, derivada de la externa, ¿cuál sería? Mi barfi, entonces sería parcial de barfi con respecto a x, evaluada en la interna, que es quién, ax más by, ¿quién? Más cz, por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de esta línea. Esta línea derivada, ¿cuánto me daría con respecto a x? ¿Me daría cuánto? A. Ah, Eso es. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría 2x menos quién? Barfi con respecto a x, que multiplica a quién?
A, o coloquemos el acá para que sea más ordenadito, ¿no? Entonces, es eso. Y la derivada con respecto a z, ¿qué sería? Con respecto a z, sería también 2z, y por acá, ¿qué? Derivada parcial con respecto a quién? A x. Bueno, hagámoslo enseguida para no dar tanta vuelta. Entonces, ya sabemos que la interna da c, entonces c por la derivada parcial de bar phi con respecto a z. Listo, eso lo colocas arriba y abajo, aquí, lo colocas aquí y lo colocas acá. Y listo, eso es todo. Eso es todo, chicos. Entonces, ¿qué haces? Ah, Haces eso mismo con la derivada parcial con respecto a y. Voy a tener que escribírselo todo porque pues, dicen que uno, el profesor es malo, no lo quiso escribir ni nada de eso. Con ayer, profe. respecto a Y. 2x menos a por parcial de y acá, ¿qué quedaría? 2z menos quién, menos c por quién, por dar fin con respecto a z. Listo, eso es lo que es. Eso es. Pregunta hasta ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Así como hiciste, como le expliqué lo hacen en vez de y, lo hacen con respecto a quién, perdón, en vez de x con respecto a y realiza estas operaciones que están acá, ¿sí? Realiza No, estas profe, en vez de operaciones. Z con respecto a Y. ¿Cómo dijo? En vez de Z con respecto a Y es. En vez de z con respecto a x, de z con respecto a y, ¿sí? ¿Qué pasó? No es difícil. Ah, es estar con la madera de gallo. Bueno, listo. Entonces, preguntas. Ay, muchachos, cuénteme. De z con respecto a y, de z con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la z con respecto a y? Entonces, es lo mismo, chicos. Lo Entonces, mismo. eso es lo mismo. En vez de aquí de x, colocas a quién? A y. Ayer. En vez de x acá, coloca a quién? A y. Bien, un regalo. Profe, ¿Cuántas líneas salió? Un par de líneas. ¿Ah? profe, una No, pregunta, ¿puedo volver al muchachos. ejercicio? Ya un momento. ¿Sí? Entonces, esas derivadas, hay que multiplicarlas por cy menos bz, Eso ¿cierto? es. Y por az Listo. menos cx y te tiene que dar esto de acá. ¿Ok? Esto aquí. Que es puro álgebra, es multiplicar, sumar. Unas cosas ahí. Listo. Eso es. Eso es. Y nótese que yo puedo, como el bar phi es diferenciable, por eso es que yo puedo tomar las derivadas. ¿Sí? Profe, ¿usted Eso corrigió es. el parcial? Ah, El ojo, preparcial. Porque usted dijo que lo iba a corregir, algo así. a corregir el qué. El Ah, este. preparcial. Ah, sí, sí, yo lo voy a corregir, pero cuando le haga el parcial para dejarlo listo de una. Entonces, ojo, aquí te piden buscar la dirección de mayor crecimiento de la partícula. ¿Cómo se calcula eso? ¿Con qué? Con el gradiente. Con ¿Y qué es el gradiente. gradiente? El gradiente en este caso de z es igual al qué? A parcial de z con respecto a quién? A x, coma, parcial de z con respecto a quién? Z con respecto a y. ¿Y cómo los calculas? Así como lo hemos hecho acá. Así. Construir un vector con eso y esa es la dirección en la que tienes mayor crecimiento. ¿Ok? Y listo. Profe, la dirección se denota con ese triángulo, ¿El qué? Gradiente. No, el con el gradiente. triángulo. El gradiente, el gradiente. El Una gradiente. especie de tarjeta. Eso es. No es una vez con un palito encima. Ese no es un triángulo, ese es el símbolo nabla. Se lee nabla. Ah, eso es, sí, Nabla. Nabla, sí. Entonces, nabla de z es el gradiente de z. Profe, lo de ¿Sí? Nabla tiene que ver también con las derivadas parciales, ¿no? Hay unas que son con Nabla. Sí, hay unas que son, por lo menos, como este es nabla de z, algunos escriben gradiente de z, pero no es más que el vector con las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Como aquí es de dos variables con respecto a x y con respecto a y. Entonces es el gradiente. El otro es uno que es como un triángulo. Este es el triángulo al revés, pero hay otro que es así. Delta. Ese. Y ese es delta, muy bien. Y ese delta que está aquí simboliza el laplaciano. Y en el caso que tenemos dos variables, la laplaciano en segunda parcial con respecto a x más segunda derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Y en el Eso es caso de de que que, estamos en la ecuación, si estás modelando eso, calor, transferencia de calor, entonces considera este eso te da laplaciano cero, ¿no? igual a cero. Claro, eso es. Algunos consideran en problemas no homogéneos, le agregan una función término fuente acá, dependiendo del problema de calor y todo esto. Entonces, pero
Esa es la ecuación principal, por ejemplo. Voy a ir entonces, Profe, una pregunta. ok. En el 2 toca que hallar dominio y rango. No toca que graficar nada. Claro, ahí se grafica el dominio y rango, y para graficar el dominio y rango, Profe, pues claro, y entonces, Uh, y cómo hay que colocar la curva de nivel, hay que utilizar las trazas para graficar el dominio. Y solo el dominio, no le estoy pidiendo rango, solo dominio, miren. Acá dice, calcule el dominio. ya, Ah, y profe, ¿qué rango. dice ahí? Ah, perdón, Ah, perdón. Ah, ya, dominio. Entonces esto quitar. Ya, quitar. bueno, Y es que bien. el rango es sencillo, porque el logaritmo tú sabes cuál es el recorrido, pero bueno, solo dominio. Ya, para no ponerlos a pesar en rango. El dominio es el Profe, más ¿y interesante. eso qué para uno saber eso, qué forma tiene o qué? ¿Cómo? No te entendí, se te escuchó entrecortado. Que como una eso esfera. sería como una curva, ¿cierto? Por lo que es logaritmo natural. No, eso es como una esfera. Los dominios son por lo menos una esfera y en este caso acá sería un elipsoide, ¿ok? Los dominios. Pero la función logaritmo natural, tú sabes cómo es la función logaritmo natural, va así. Es una curva y Ajá, sí, la logaritmo natural. Entonces va así y está, como está dividida entre un valor, entonces se puede graficar también. Pero en este caso, lo que te pido graficar es, mira, y aquí te estoy diciendo, con trazas y curvas de nivel para dibujar el qué, el dominio. Entonces, eso también lo hicimos en clase y por ahí hay un poco de vídeos de eso. Hicimos en la clase también en el tablero, le hice. Entonces, por lo menos teníamos 16, eh, le quedan 5 minutos. Ya, a dar un bosquejo de ya para que ustedes, para darle una información. X a la 2. Y además con información es hablarles sobre la clase de asesoría. Voy a brindarles una clase de asesoría extra. Menos Z a la 2. ¿Ya? Uy, profe, bien. Listo. Entonces, esto tiene que ser ¿qué? Mayor o igual que ¿qué? Que cero. Si es mayor o igual que cero, genial para la raíz. Pero no es tan genial para ¿qué? Para el logaritmo natural. Porque el logaritmo Para natural, lo mismo. eso es. Oigan, ¿por qué se le escucha entrecortado a ustedes? Raro, acá no es. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Ustedes se le entrecorta cada rato. Entonces aquí tiene que ser Profe, mayor que cero. ¿Cómo? no, que yo lo escucho bien, no sé los demás. Ya. Yo las lo, megas, profe. qué bueno que me escuchen bien, pero a ustedes mucho les escucho entrecortado de pronto, pues el internet. Entonces, ojo, el dominio de F que va a ser el conjunto ahora de X, Y, Z que están en donde, en R3, tales que 16 menos 4X a la 2 menos Y a la 2 menos Z a la 2 tiene que ser mayor que ¿qué? Que cero, ¿ok? Es el dominio, ¿ok? O lo que se puede escribir como el conjunto de X, Y, Z eh, que están en este caso en R3, tales que, despejando el Z, tales que Z al cuadrado es menor que ¿quién? Si despejas, menor que 16, menos ¿quién? Menos 4x a la 2, menos 4 ¿qué? Perdón, menos y a la 2. ¿Ok? ¿Y cómo graficamos esto? Entonces, recuerden, cambiamos esto por un igual y miramos a ver qué pasa. Recuerden que si es z a la 2 menor, entonces cualquier lugar que se considere dado por esta expresión va a ser la parte que está dentro de ese lugar geométrico, ¿ok? Sin incluir la frontera porque es menor. Cuando es menor igual, lo que está dentro y la frontera, ¿ok? Pero cuando es menor estricto, entonces solo lo que está dentro. ¿Y cómo veo cuál es la forma de ese lugar geométrico? Bueno, entonces tengo que graficar z a la 2 igual a ¿qué? A 16 menos 4x a la 2 menos y a la 2. ¿Ok? ¿Cómo grafico eso? Profe, pero eso da una parábola, ¿no? Exacto, dan varias parábolas. Las parábolas serían en este caso las trazas y las curvas de nivel las obtienes como dándole valores de z. Entonces, Así es. trazas y por acá curvas de nivel. ¿Sí? Entonces las trazas las obtienes con ¿qué? Con z igual a 0, A con uno, a dos. x igual a 0 y No. con y igual a 0. Las curvas de Profe, nivel, las curvas son z los valores igual, de z, ¿cierto? sí, z Y igual a las 2, trazas no, iguales a cero. eso es, eso es.
y acá z igual a ¿qué? A 3, y así sucesivamente. Puedes tomar también valores negativos, porque aquí puedes colocar valores negativos. Entonces, coloquemos acá, en vez de 1, 2 y 3, coloquemos más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, y así sucesivamente. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque z está entre una raíz, z está al cuadrado. Entonces, yo puedo colocar los valores que sean. Entonces, si tú lo graficas esto en R3, entonces si este z, entonces va a subir, va a tener valores arriba y abajo, ¿ok? Entonces, si por acá vamos a tener, entonces, por ejemplo, un lugar que sea como un elipsoide, entonces vas a tener la parte de arriba y vas a tener la parte de abajo también, ¿ok? Entonces, eso. Acá, si hace z igual a 0, ¿qué quedaría? Si z es igual a 0, quedaría 16 menos 4x a la 2 menos y a la 2 igual a ¿qué? Igual A a 0. cero. ¿Y eso qué es? Una elipse. ¿Por qué? Bueno, esto te quedaría 4x a la 2 menos ¿qué? Menos y a la 2 igual a ¿qué? A 16. Divides todo entre 16, te quedaría x a la 2 entre ¿quién? Quedaría x a la 2. Entre, no sé, ¿Cómo así que no saben? Cuarta de 4 y acá divides, ¿cuánto queda? Cuarto y acá ¿cuánto quedaría? 16. Perdón, es entre 16, ¿no? Aquí quedaría 4, ¿sí? Aquí quedaría ¿cuánto? 1 sobre Entre 16. 16. Eso es, muy bien. ¿Y acá qué quedaría? 1. 1. Entonces es una elipse, hay que graficar las trazas. Entonces la traza sería una elipse que queda en el piso. Entonces, si tienes aquí X, Y y Z, ¿ok? Entonces tendríamos una elipse en el piso. Entonces, en el piso trazas la parte negativa, por ejemplo, acá, la parte negativa acá, y una elipse aquí en el piso, donde tenemos longitud. En X tenemos ¿cuánto? 4. Entonces, como en X tenemos 4, entonces aquí corremos 4 y 4, suponiendo que este es 4. Este es mi menos 4. Y acá En colocamos GeoGebra, cuánto. Ah, perdón, es 2. 2, 2. profe, en GeoGebra, ¿cómo se pone ahí? 1 igual a todo eso que está ahí. En GeoGebra colocas esto tal cual como aparece. Ahora te muestro. Tal cual con el 1. Sí, pero tienes que hacerlo a mano, ¿no? En GeoGebra como para ver. Ah, Sí, ya. sí, sino que es como para ver la forma y eso. Claro, aquí cuadría 4 y aquí menos 4, ¿no? Y como está en el piso, entonces quedaría como una elipse. Esta parte de aquí se alcanza a ver, ¿sí? De la elipse. Pero esta parte de acá sería como la parte imaginaria, la que no alcanza a ver, ¿sí? La parte imaginaria, la que va en el piso, ¿sí? Hicimos ejercicios parecidos. Después viene otra que sería en XY también. Sería una con especie una elipse acá que sube y acá queda de frente aquí. Y por acá hay otra parte que no alcanza a ver. Y después comienza a dibujar las trazas y cuando dibujas las trazas también te van a salir otras elipses. Entonces vas dibujándolas y al final te queda una especie de elipsoide. ¿Ok? Cuando dibujas todas las trazas, porque por acá te va a quedar otra y por acá debajo te va a quedar otra. Entonces cuando comienzas a dibujar las curvas de nivel en base a esas trazas te va quedando un lugar geométrico parecido a un elipsoide, ¿sí? Donde estas son las partes, la parte que queda por detrás y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí traté de dibujarlo un poco, pero ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es esto que hice aquí, hacerlo para x igual a 0 y y igual a 0. Y acá, dale valores de z. Dale valores de z, ¿qué? A la ecuación que tenemos acá. Entonces, para z igual a más o menos 1, entonces, ¿qué quedaría? 1 de este lado, y de acá, ¿qué quedaría? 16 menos 4x a la 2, menos ¿qué? Menos y a la 2. Despeja el 16, pasa el otro lado negativo, o pasa todo esto que está aquí del otro lado negativo y el 16 el otro lado a restar y quedaría 4x a la 2 más y a la 2 igual a qué? Si pasa a restar a 15 y luego divides esto entre 15 y te queda la curva de nivel, ¿sí? La curva de nivel que sería una hélice. Entonces, puras hélices son las trazas, ¿ok? Perdón, las curvas de nivel y las Profe, trazas van a ser hélices también. profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en esa primera traza, cuando dice que z es igual a 0, Eso. usted pasó el 16 a dividir, pero ¿por qué quedó x cuadrado sobre 4? Ah, ¿No ya. quedaría 4 sobre 16? Porque ¿Qué es te lo que quedaría. sucedió? Eso es, quedaría sobre 16. Pero aquí lo que hicimos fue simplificar. Cuarta de 4, 1 y cuarta de 16, 4. Por eso Ah, ok, salió. ok.